que los animales tengan comida para el invierno. Bueno, y ahí metida entonces me llevaron estos campesinos y me metieron ahí en uno de esos establos donde guardaban todos los fardos, la paja, etcétera. Eh, yo ahí me escondía, no tanto como en la otra casa, porque a veces dejaban que los alumnos chicos que vivían por ahí por la zona suban arriba, que puedan estar un rato conmigo, este, me traían alguna comida, estaba comiendo ahí algo, y así me pasaba todo el día. Veía un poco a los animales que estaban abajo, esto era un altillo, y abajo se guardaban los animales para el invierno. Y y bueno, esa era un poco mi vida durante varios meses, estando ahí en ese lugar. Y así pasó el tiempo hasta que yo empecé a estar mal, me empecé a extrañar, empecé a hacerme pis encima, este, y esta gente no quiso tenerme más también, vieron que era una cosa peligrosa y no quisieron tenerme más. Con lo cual todavía lograron avisar a mi padre y me vino a buscar y me llevó a casa de otra familia, de otra mujer, que vivía en pleno centro de Varsovia. Tenía un departamento en la calle principal de Varsovia, un departamento bastante grande, y que vendía muebles. En ese departamento había muchos muebles que estaban en venta, se vendían muebles. Había también otro hombre ahí que se escondía y había dos chicos más que nunca supe bien si eran sobrinos de ella o si eran también otros chicos judíos que ella de alguna manera bueno, lo estaba cuidando. En esa casa yo, bueno, había aprendido que tenía que decir que mi madre no vivía, que mi padre no vivía, que yo había nacido lejos de Polonia y que no sabía cómo había ido a parar ahí, que había tenido como una enfermedad que me había olvidado de todo. Por si alguien me veía y me preguntaba quién era yo. Yo ahí me escondía totalmente, no salía para nada a la calle, cada vez que tocaban el timbre me metía también debajo de la mesa, como había muchos muebles en distintos muebles, en roperos, a veces me pasaba horas debajo de una mesa, cuando alguien venía a ver los muebles, etcétera. Ahí también me llené de piojos, era eh, no había mucho para higienizarse, entonces uno se llenaba de piojos en la cabeza, piojos en la ropa, era muy difícil sacarlos. Y así transcurría el tiempo con todos estos chicos, esos dos chicos que a veces jugábamos, estábamos un poco juntos. A veces mi padre venía a verme, a veces, muy pocas veces. Este, un día, de golpe, sonó el timbre, tocaron el timbre y yo no alcancé a esconderme. Y apareció todo un comando alemán, derribó la puerta y me vieron a mí ahí. Bueno, me empezaron a preguntar quién era, de dónde era, etcétera, y yo estaba muda, estaba aterrorizada, no podía ni hablar. Y los tipos empezaron a recorrer y a recorrer toda la casa y empezar a revisar todo. Después supe de que en realidad había una denuncia sobre este señor que se escondía ahí, que también era judío, y que lo estaban buscando a él. Y él logró de alguna manera escapar por la ventana. Pero esta mujer ya después, por supuesto, no quiso tenerme más. Era mucho riesgo y bueno, y logró también avisar a mi padre cuando iba ahí a su trabajo, que papá todavía tenía el trabajo ese, y me vino a buscar. Se ve que ya no tenía dónde llevarme. No había conseguido otros lugares donde me quisieran tener o me quisieran esconder, y entonces me llevó de nuevo al gueto de Varsovia. Y ahí, bueno, logré ver a mi mamá. Supe que mi mamá vivía, porque además la otra cosa era que cuando yo estaba en alguna casa no podía preguntar por nada, ¿no? Estaba prohibido preguntar, prohibido si dónde estaba mi madre, dónde estaba mi padre, dónde estaban mis abuelos, nada. Y con lo cual yo no sabía si mamá vivía todavía, si no vivía. Bueno, ahí me la encontré a mamá que todavía vivía. A mi abuela y a mi tía, bueno, ya le dije que se la habían llevado.
Y mamá todavía conservaba ese puesto ahí en ese Umschlagplatz, aunque ya prácticamente las deportaciones a los campos habían cesado prácticamente. Bueno, me encontré con mamá, era invierno, era noviembre del año 1942. Había sido ya un año y pico que no la veía, no sabía nada de ella. Y se había mudado porque donde vivían antes estaba todo destruido, ahora vivía en una piecita en otra calle. Del gueto prácticamente no quedaba nada, estaba todo quemado, todo destruido, no había casi comida, no había luz, nos alumbrábamos con unas lamparitas chiquitas, que funcionaban a una especie de carbón, y se prendía una mechita. Y bueno, y así pasaba el tiempo y de día mi padre todavía seguía llevando a la gente afuera del gueto, mamá se iba y yo me quedaba sola todo el día ahí en esa casa muerta de frío y de hambre. Hasta que un día, ya era el año 1943, justo para el Día de Reyes, mi papá me dice, Irene, te voy a sacar de nuevo del gueto. Otra vez despedite de mamá. Y bueno, me dijo, te voy a meter otra vez en una de esas bolsas. Yo ya había crecido, estaba más grande, tenía casi 8 años. Y no llores, no grites, no tosas. Y bueno, y así realmente me sacó de nuevo, así metida entre esos obreros del gueto, y me llevó al lado ario. Ese día me llevó a algún lugar donde él estaba trabajando, ahí, y ahí me metieron en una especie de ropero, me pasé todo el día ahí. Y a la noche un señor polaco, me llevó a su casa. Ese señor era un señor que trabajaba ahí, donde trabajaba mi padre, era polaco, un hombre relativamente joven, que un día estando en el baño con papá le dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo una nena, una hijita, la quiero salvar, ¿me podés ayudar? Y el hombre dijo, tráemela. Y bueno, y así fui a parar a la casa de esta gente que eran mis últimos salvadores. Era enero del año 1943. Todavía era el Día de Reyes. Cuando yo llegué ahí a la casa de ellos, estaba la esposa de él, también una mujer joven que estaba ahí sacando el arbolito de Navidad. Eran gente jóvenes, eran gente idealistas, eran gente que se jugaban en muchas cosas, que una vez habían querido también salvar una amiga de la señora y no lo lograron, con lo cual decidieron, bueno, poder salvar a alguien más. Cuando yo entré a esa casa, ellos no tenían hijos. Vivían en Varsovia. Varsovia está dividida por el Vístula, tiene toda una parte céntrica, la ciudad grande, y una parte más residencial, y ellos vivían del otro lado del río, en una parte más residencial, en un edificio de 2 pisos chiquito, y tenían ellos vivían en la planta baja, con lo cual les correspondía un jardincito ahí. Bueno, cuando yo fui a parar ahí, me empezaron a instruir de que todo lo que yo tenía que aprender, que yo era la hija, que yo iba a ser una sobrina de la señora, hija de un hermano de ella que murió que era soldado, cuando los alemanes invadieron Polonia, que mi mamá había muerto, que de mi papá tampoco sabía nada, que me llamaba como el apellido de ella de soltera, Irena Brzezinska, que me tenía que olvidar de mi apellido. Y además ellos tenían una cabra, y tenían un pequeño establo y tenían una cabra. Con lo cual me dijeron que me iban a disfrazar de pastorcita para que yo salga un poco con la cabra, para que la cabra vaya a la orilla del río a comer pasto, etcétera. Y me hicieron como un trajecito, los polacos usan mucho los colores, con una capita que me la ponía, y al mismo tiempo me tiñeron el pelo de rubia para que no parezca tan judía, y me dejaban salir a la calle con esa cabra. Y yo les tenía que decir tío y tía. Por supuesto no tenía que preguntar ni por mi mamá, ni por mi papá, ni nada.
poco tiempo después, ellos trajeron a vivir a esa casa también a un verdadero sobrino de ella, hijo de otro hermano que había muerto. Y así parecía que tenía más o menos la misma edad que yo, y así parecíamos realmente una familia verdadera, sobre todo por los vecinos que podían sospechar de que yo era judía. Yo ahí salí a la calle, y empecé a ir un poquito al colegio con este chico. Nos empezó a mandar a un colegio, no me acuerdo a qué grado, este, eh, pero se supone que yo ahí aprendí un poco a leer y a escribir. Mi papá alguna vez venía a verme, después no lo vi más. De mamá no sabía absolutamente nada. Un día, mi supuesta tía me dice, mira Irene, vamos a salir un poco a la calle. Vos vas a ver a alguien en la calle del otro lado de la vereda, pero seguís de largo, la mirás y seguís de largo, no preguntás nada y nada, y así seguimos. Bueno, así se fue y entonces yo en la vereda de enfrente logré ver a mi madre y así supe que por lo menos vivía. ¿Qué había pasado? En poco tiempo después que yo fuera a la casa de ellos, fue el levantamiento del gueto de Varsovia. Mi mamá logró escaparse en pleno levantamiento de ahí, de ese Umschlagplatz, y se fue a unir a, el padre de mi supuesto tío estaba en una organización, conectado con una organización judía, y se ve que ella se logró conectar con ellos y entonces fue a parar a la casa del papá de mi supuesto tío y se escondía ahí. Y estuvo ahí un tiempo largo, por supuesto, ellos vivían bastante cerca de donde estaba yo, pero por supuesto yo no sabía nada de todo eso. Papá venía a verme alguna vez, después no lo vi tampoco nunca más. ¿Qué había pasado? Después, por supuesto, me enteré mucho tiempo después de todo eso. Papá también logró escaparse del gueto, no volvió más con ese grupo de obreros, no volvió más al gueto en pleno levantamiento y fue a parar a la casa de una hermana de mi supuesto tío que lo escondía en un departamento donde vivía ella cerca de por ahí. Pero un día papá, como era un rebelde, como siempre, quiso salir a la calle, salió a la calle y un policía polaco lo vio y lo denunció diciendo de que era judío. Y entonces los alemanes se lo llevaron. Se lo llevaron no ya a un campo de concentración porque ya no había más deportaciones, pero se lo llevaron a una cárcel, otra cárcel en Varsovia, donde a todos los judíos que todavía quedaban se los llevaban, los torturaban y generalmente morían ahí en ese lugar. Se llamaba Paviak el lugar. A papá se lo llevaron, lo torturaron, hasta que apareció otro preso y le dijo, mira, decí que tenés una profesión, decí que sos cloaquista, y o que sos plomero, y así de alguna manera a lo mejor te dan un trabajo ahí. Bueno, realmente él lo dijo, y le dieron un trabajo ahí de limpiar cloacas, de limpiar los desagües. Hasta que un día realmente en ese Paviak se taparon las cloacas, se taparon realmente, y entonces a este hombre y a papá los llamaron los alemanes para que los destape. Ellos dijeron que ahí empezaron a planear una huida y dijeron que las podrían destapar. Ellos en vez de destapar empezaron a tapar más todavía. Y dijeron que no podían destaparlas si no era bajando a las cloacas y destapándolas desde abajo. Y los alemanes los dejaron bajar. Y entonces ellos hacían como que trabajaban, hacían ruido, pegaban los golpes, pero mientras tanto avanzaban. El otro hombre realmente era un cloaquista y conocía las cloacas de Varsovia. Y bueno, y así después de estar varios días ahí entre todas esas inmundicias, etcétera, lograron escaparse y lograron levantar una de esas tapas grandes que se ven acá también, que tapan las cloacas, y aparecieron frente a una iglesia. Y ahí un cura los cobijó, les dio comida, los mantuvo un tiempo, les dio ropa. Y después ellos lograron, se salvaron y lograron después reunirse
unirse a una organización judía, Yegota, que ayudaba, todavía había algunos miembros que ayudaban hacia los judíos, y se fueron a otro pueblo. Mientras tanto yo, bueno, por supuesto no supe de eso hasta de mucho tiempo después, a papá no lo vi más, y seguía la vida yo con mi cabra, con ese supuesto primo mío, Tomek. Me bautizaron porque teniendo un certificado de bautismo por ahí era también más fácil salvarse, no había tantas sospechas. Me pusieron el nombre Teresa, Irene Teresa, y el apellido de mi tía, ¿no? Mellesinska. Bueno, así pasó el tiempo hasta que un día tocaron el timbre ahí en la casa donde vivíamos y apareció una señora, una mujer rubia, así con pinta de polaca, que decía que venía a buscarme a mí para llevarme a un pueblito afuera de Varsovia. 2 días después de que ella llegó, fue lo que se llamó el levantamiento de Varsovia. Era el 1 de agosto del año 1944. Los polacos, instigados por los rusos que ya venían por las fronteras desde el este, se empezaron a levantar contra los alemanes que estaban en Varsovia. Estaban armados, tenían un poco de armas y empezó una lucha terrible, calle por calle, en todas las esquinas empezó a faltar comida, no se podía salir más de Varsovia, habían volado los puentes sobre el río Vístula y quedó un solo puente ferroviario. Se llevaron los alemanes a todos los hombres polacos a un campo de refugiados que estaba fuera de Varsovia para que no peleen contra ellos. Y esto se estaba así prolongando bastante. A mi supuesto tío se lo llevaron también. Y quedamos, mi tía, a Tomek se lo llevó también la madre a vivir con ella. Quedamos esa señora, mi supuesta tía y yo quedamos solas. Y así pasó el tiempo, empezó a haber hambre, a veces caían algunos caballos, todavía había policía a caballo en esa época. Y yo corría con otros chicos que había a descuartizar los caballos para tener algo para comer. Nos comimos a la cabra, porque tampoco no había comida, pobre, la matamos y la comimos. Y entonces mi tía con esa señora empezaron a ver cómo podíamos abandonar Varsovia. Ustedes saben que los bombardeos eran terribles. La ciudad de Varsovia quedó destruida en 95% prácticamente en esa época.